Yo quiero decirte que hay un momento donde el cristiano tiene que rendir sus finanzas a la soberanía de Dios. Y cuando rinde sus finanzas a la soberanía de Dios es porque está haciendo un voto y está entregándole al Señor lo que le tiene que entregar y se está garantizando su alimento, su vestido, está garantizando su propia salud. Y salud no solamente que vamos a estar aliviados, que no nos va a dar una enfermedad, tiene que ver también con la salud emocional. Entonces el diezmo se convierte en un acto de seguridad. Vemos cómo venía de una victoria. Ajá. Abraham, y es que todo lo que el Señor nos entrega, porque aquí venía de ganar algo, tenemos que sacar la porción del Señor. Claro. Tenemos que entregarla. Y yo eso es algo que lo he enseñado inclusive a los niños. Les he dicho lo que les regalen de cumpleaños, lo que la gente les dé siempre, de toda bendición, de toda victoria, de todo siempre tenemos que sacar esa porción y la tenemos que entregar porque no es nuestra, le corresponde a Dios. Hay un tiempo donde todos vamos a ser retados a obedecer a Dios, no solo en la parte de diezmar, sino de ir más allá, de dar más y definitivamente viene una bendición mayor. Nosotros cuando damos, no le estamos dando a Dios porque Dios necesite algo de nosotros. No. Nosotros damos porque necesitamos desprendernos para que Dios entonces ponga su mano, porque muchas veces en nuestra naturaleza tratamos de tener el control de las cosas. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro discipulado de finanzas. Hoy tengo dos invitadas de lujo. Ella es Diana Noguera y mi amada esposa Erika Díaz. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Felices de estar acá, ¿verdad? Súper felices, muy expectantes de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Bueno, también estoy expectante porque hemos tenido semanas muy productivas en este podcast, hablando en términos de finanzas. Y cuando pensé en invitarles a ustedes para este episodio, lo hice por las características y la importancia de lo que vamos a hablar. El mensaje es pureza para administrar. Y vamos a estar aprendiendo sobre algunos principios que, por supuesto, son claves para una sana salud financiera y una buena administración. Ustedes saben que el sistema financiero en el reino está diseñado para acercarnos a la soberanía de Dios. Todo lo que Él estableció nos acerca a su gobierno y también para que nuestra fe se mantenga fuerte y se mantenga arraigada a Él, porque las finanzas bajo Dios crean en nosotros dependencia y servicio. Claro que sí. Y Dios nos entrega para que nosotros también gobernemos junto con Él. Y el dinero, las finanzas, los recursos materiales son simplemente herramientas que Él nos entrega, pero tenemos que aprenderlas a utilizar para que seamos sabios gobernantes. Wow, es poderoso poder entender que somos parte del plan de Dios y que Él confía en nosotros para administrar sus bienes, sus recursos. Él ha depositado confianza en cada uno de nosotros para que administremos junto con Él. Entonces, el objetivo de este episodio es que nos podamos desprender de todo interés propio y podamos ver el sistema financiero en el reino con un desinterés de corazón. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, comienza un proceso de desintoxicación, porque nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro sistema de valores está completamente alineado a la conciencia de este mundo y a los principios que hemos aprendido. Y por eso es que hoy vamos a tocar un tema quizás polémico de alguna forma o sensible también para otras personas, como lo es el diezmo. Vamos a comenzar por el diezmo. Cuándo fue instituido, cuándo el diezmo fue implantado.
Y me gustaría si Dianita puede preparar ahí Hebreos 7, del 1 al 2, pero antes de que lo leas, quiero establecer algo que es importante. El diezmo no es una ley mosaica que ya fue quitada con la venida de Cristo, porque claro, ese es el lugar donde muchos se posicionan para negar la posibilidad o la realidad de lo que representa el diezmo. Entonces, como no tiene que ver con una ley mosaica, definitivamente no quedó anulada por la llegada de Jesucristo. Y también quiero decir que los primeros diezmos que aparecen registrados en la Biblia fueron dados por Abraham 300 años antes de que se entregaran a través de la ley mosaica. Pero veamos un poquito lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 2. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Es tremendo porque definitivamente el diezmo es un principio espiritual. Y esto nos demuestra que no es una ley. Porque claro, Abraham lo hizo antes de que la ley fuera instituida, fue una revelación. Y el diezmo definitivamente es una revelación de los principios que Dios quiere que vivamos. Y vemos cómo venía de una victoria, ajá, Abraham, y es que todo lo que el Señor nos entrega, porque aquí venía de ganar algo, tenemos que sacar la porción del Señor. Claro. Tenemos que entregarla. Y yo eso es algo que lo he enseñado inclusive a los niños. Les he dicho, lo que les regalen de cumpleaños, lo que la gente les dé siempre, de toda bendición, de toda victoria, de todo siempre tenemos que sacar esa porción y la tenemos que entregar porque no es nuestra, le corresponde a Dios. Muy bueno. Vemos entonces el diezmo como una respuesta al sacerdocio. O sea, el diezmo tiene que ver con una respuesta al sacerdocio y también a la cobertura de Dios que está representada ahí a través de ese sacerdocio. Y me gusta el ejercicio de lo que está diciendo Eri, como luego de esa victoria viene una bendición y viene un desprendimiento. O sea, reconocemos de dónde viene o cuál es el fruto de nuestra bendición o de nuestra victoria. Y ahí es donde empezamos a encontrar en la palabra de Dios pasajes que empiezan a afirmarnos y que nos empiezan a dar dirección con respecto a lo que es el diezmo como principio, como voto. Claro, y es que entregar esa porción, entregar esa parte, esa primicia, ese principio nos va a garantizar que el resto sea bendito y de que vamos a tener muchas más victorias. Pero el Señor no nos va a entregar si ve que nosotros empezamos a retener todo. Claro. Por eso, algo que me gusta mucho del diezmo es que te recuerda a ser desprendido. Como que empieza a ser desprendido por el 10. Empieza por algo. Claro. Porque es, como bien dice la palabra, es un principio. El inicio de todo lo demás. Es el inicio del resto, porque la verdad, entre más generosos podamos ser, la bendición va a ser inevitablemente para nosotros. Ahora me gustaría que me compartieras, Eri, y me leyeras Génesis 28 del 20 al 22, pero antes de entrar en ese pasaje, me gustaría, este podcast no está preparado en estas cosas, pero genuinamente quiero preguntarle a Diana, ¿cuál fue el momento cuando ella tuvo la revelación del diezmo y donde dijo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a tomar este principio como algo personal y lo voy a empezar a practicar? Porque la primera impresión antes de escuchar palabra diezmo es, me quieren robar, me quieren manipular, me quieren quitar lo que me pertenece. ¿Cómo fue ese momento donde tú rendiste esa primer parte de todo lo que te das o de todo lo que Dios te da, lo rendiste al corazón de Dios? Bueno, recién comencé en mi vida cristiana. Fue tremendo porque tenía un trabajo donde ganaba muy bien. Y recuerdo que cuando escuchaba y ministraban acerca del diezmo, yo decía, no, pero para los que ganan poquito, vivir ese principio es fácil. Claro. Porque se tienen que desprender de poquito. Pero yo estoy ganando muy bien y yo no quiero soltar el 10% de eso porque es bastante. Claro. Lo medí así en mi inmadurez.
Pero fue una revelación que vino muy rápido a mi vida. La verdad, creo que una de las primeras cosas que se me fueron reveladas fue este principio. Qué tremendo. Y fue muy poderoso porque aprendí a dar en abundancia. Luego vino un tiempo donde el Señor me probó a dar como aquellos que daban poquito. Claro. Wow. Y me acuerdo que decía, wow, qué ignorante era pensar que estaba dando de más cuando realmente es muchas veces más difícil dar en necesidad. Claro que sí. Pero viene una bendición después. Entonces el principio se me fue revelado y he pasado por momentos donde he tenido para dar y he pasado por momentos donde el diezmo quizás hacía parte de lo que iba a ser pagar mi renta, pagar la comida. Pero cuando es una revelación, por eso decía al comienzo que más allá de una ley, es una revelación que como hijos de Dios tenemos que tener y en la que tenemos que caminar. Y fue recién comencé mis primeros pasos, creo que fue de las primeras cosas que Dios me permitió transformar en mi vida. Y le doy gracias a Dios por eso, porque he visto su fidelidad, su amor y su mano en todas las temporadas de mi vida. Bueno, yo camino muy cerca de ti y he podido ver... Desde que nacieron, Pues, caminas muy cerca. prácticamente desde que nació camino. Porque, bueno, muchos quizás nos están oyendo Bueno, y la presento como Diana Noguera, Sí, el es Pastor verdad. Wilson Díaz. Es porque son hermanos. Somos hermanos, Hermanos de de sangre, sangre. somos hermanos en Cristo y trabajamos juntos en el reino de Dios. Y he caminado contigo, obviamente, muy de cerca y te he podido ver en tu vida en diferentes temporadas y bajo diferentes circunstancias. Pero qué impresionante que sin importar la circunstancia que tú misma hayas enfrentado, el diezmo se ha mantenido como un principio en tu vida. Sí, amén. Y sabes que hemos aprendido en episodios anteriores que mantenernos fiel con las finanzas, sin importar las circunstancias, nos acercan al corazón de Dios y hacemos amistad con Dios. Entonces puedo ver cómo tu fidelidad con Dios en esa área te ha mantenido alineada a su propósito, sin importar que muchas circunstancias a tu alrededor no sean necesariamente lo que tú quieres o lo que tú estabas esperando. Y veo cómo el que las finanzas se alinean para que nuestro espíritu se mantenga también alineado con el corazón de Dios. Completamente. Y es algo que cuando uno empieza a conocer estas verdades y no solamente conocerlas, sino a vivirlas, unas veces por obediencia y otras veces porque hay que, pero te vas acercando a las verdades y vivirlas, obedecerlas, te van acercando al corazón de Dios. Y cuando uno está cerca del corazón de Dios, uno se deleita y uno ya lo que antes era algo que tenía que hacer, ahora se convierte en un deleite. Entonces, la verdad es como algo automático. Recibes una bendición inmediatamente. Señor, esto es lo tuyo. Esto te pertenece. Esto no es mío. Esto es tu parte. Y para ser un poco transparentes o vulnerables, yo recuerdo que cuando empecé a caminar con el Señor, obviamente no entendía el principio del diezmo, no sabía lo que significaba. Lo que a mí sí me pasó cuando Cristo me encuentra y cuando yo me rindo al señorío de Cristo, es que yo tenía un genuino deseo de darle todo. Pero darle todo era que comenzó un proceso para alinear mi propia vida, todo lo que tenía que ver en torno a mí y aún mis finanzas. Entonces, cuando se ministraba la ofrenda, cuando era el momento de ofrendar, yo me recuerdo, y no lo expreso, lo digo para vanagloriarme, pero recuerdo que sacaba mi billetera y todo lo que yo tenía, siempre me he acostumbrado y me gusta manejar dinero en efectivo. Entonces, siempre he tenido dinero en efectivo. Desde que era joven tenía dinero en efectivo. Todo el tiempo he manejado dinero en efectivo. Y siempre Dios ha sido muy generoso. Nunca he vivido como un hombre rico en ninguna temporada, pero sí se caracteriza en mi vida la generosidad. Vuelvo y repito, no lo digo para jactarme, es un testimonio. Y recuerdo que yo tomaba todos los billetes que habían ahí en la billetera y los ponía en el lugar de la ofrenda, muchas veces sin contar. Como quien dice, mi corazón no está puesto en esto. Nadie me lo había enseñado, pero yo tomaba todos los billetes y los entregaba y los ofrendaba. Y siendo un poco vulnerables, y como digo, esto no está preparado, no está libreteado, estamos dejándonos llevar por el fluir del Espíritu Santo. Recuerdo
esas primeras veces que invité a Eri a la iglesia, ¿cómo era tu reacción y tu impacto cuando veías que alguien como yo, que se había caracterizado por ser tan egoísta, egocéntrico, enfocado en sus propias cosas, tomaba la billetera básicamente y soltaba todo? ¿Cómo era esa impresión tuya? Bueno, la verdad, ¿Y cómo fue ese reto para ti? Siendo la mi verdad, esposa, para ¿no? mí era un poco shock porque yo decía, ay, se está yendo la leche del niño, ay, se está yendo lo de la renta, ay, está entregando lo de la electricidad. Entonces, claro, porque uno siempre piensa humanamente y piensa materialmente. Entonces, y venimos quizás de una escuela donde nos han inculcado darle a Dios sobras, limosnas. Claro. Como, si te quedó algo, se lo puedes eso dar es lo a que dice Dios. la cultura religiosa, claro, ¿no? Eso es lo que literalmente siempre, la limosna, lo que nos sobra. Lo que no literal, necesitas. lo que no Las necesitas. moneditas. Exacto. Las monedas. Entonces, claro, para mí, literalmente ahí en ese cofre, en ese lugar, en El ese alfolí se le llamaba en ese el tiempo. alfolí se estaba entregando, pues el mercado se estaba entregando, porque yo decía, ese era el lugar que yo le daba a las finanzas, que Wow. cubrieran mis necesidades. Obviamente, teniendo en cuenta que estábamos en medio de muchísima ignorancia y que Dios Empezando en la estaba fe. empezando en los caminos de la fe y empezando los principios. Por eso ahorita decía, los principios muchas veces los tenemos que, los ejecutamos, hay veces no vamos a entender. Hay veces los tenemos que hacer literalmente por fe. Entonces yo sí puedo decir, yo viví como momentos de shock cuando veía esos movimientos bancarios, porque yo decía, no entiendo. Pero el Señor con el tiempo pues nos fue mostrando su fidelidad y no era que Él no fuera fiel antes, era que no lo veíamos. El Espíritu Santo nos empezó a educar. Nos empezó a educar, Porque en nos realidad empezó a quitar vendas. tu corazón siempre fue muy generoso. Sí, yo no tenía problema, nunca he tenido problema con dar. De hecho, amo dar. Sí. Y sé que es una característica que Dios puso en mí. Desde siempre. Desde siempre, desde antes de Cristo y después de Cristo. Yo soy como lo que dicen por ahí, una persona súper regalada, compartida. Si yo tengo algo y tú quieres, ven, es Y no tuyo. eres de las personas que da de lo que te sobra, No. sino que da de lo que tienes. De lo que tengo, porque entiendo que eso realmente es compartir. Lo otro es dar limosnas. Entonces, claro, pero tú lo ves en un contexto y hay veces cometemos el error de ser inclusive más generosos con la gente que con Dios. Wow. Y le damos a Dios limosnas, pero sí le damos nuestras primicias y nuestras semillas y nuestras cosas más preciadas a las personas. Qué tremendo. Y creemos que estamos bien. Wow. Y eso fue una venda que a mí se me quitó. Sí. Eso fue una venda que yo recuerdo en el colegio que me decían serví entrega. Los compañeros, porque siempre yo vivía entregada. Comercial no está siendo auspiciado. Es gratuito. No, es el nombre de una empresa que ustedes no conocen, pero Como muchos sí. Bueno, sí la conocen, pero era porque todo el tiempo estaba entregando cosas, todo el tiempo estaba entregando. Entonces yo decía, ok, voy al colegio, voy a llevar mi lonchera y voy a llevar para Julanito, que yo sé que en este momento no puede o que le gusta lo que me echan a mí. Entonces siempre llevaba 2 manzanas, siempre llevaba porque siempre quería. Y esa actitud en Erika a mí me compartir. molestaba. O sea, el hombre egoísta, Claro, y yo, claro. a mi naturaleza carnal. Te confrontaba. No solo me confrontaba, me molestaba, Me me irritaba, me chocaba. Yo tuve muchos conflictos al inicio de mi vida de fe, de mi vida espiritual. No solamente en mi inicio, sino también antes de conocer al Señor, me molestaba mucho esa actitud, porque yo no entendía cómo ella literalmente se podía quitar algo para dárselo a otro o literalmente podía dejar de comer algo para entregárselo a otro. Pero ¿cuál fue el quiebre entonces en tu vida cuando tú dices, entiendo el diezmo? Veo que no se está yendo mi leche, no se está yendo mi renta, sino que eso es lo que le pertenece a Dios. ¿Cuándo es donde la palabra de Dios con respecto al diezmo se hace rema en tu propia vida? La verdad, el quiebre fue en el punto cuando fui confrontada en ser obediente, porque el dar ya lo tenía. O sea, el dar ya no me costaba, a mí no me costaba entregar, pero tenía que hacer el quiebre, era lo que les decía ahorita. Muchas veces uno le entrega sus tesoros a la gente
y entrega las semillas a la gente y entrega lo que es de Dios a la gente. Muy bien. Cuando yo entendí, yo dije, ven acá, yo tengo que es como saber muy bien en dónde tengo que poner. Y fue como una venda que se me cayó, que Dios me dijo, entrégame a mí porque en mí se va a multiplicar. Si se lo entregas a otros, seguramente se va a perder. Calmas una necesidad, pero si me lo entregas a mí, yo lo multiplico. Entonces fue como una revelación. Claro, es un momento donde uno termina rindiendo todo. Y por ejemplo, en mi caso, ¿saben? O sea, tengo que tener mucho cuidado de decirlo, pero hace parte del testimonio también. Ajá. Pero en mi caso, a mí aprender el diezmo por un tiempo me perjudicó. ¿Por qué? Porque yo daba más del 10. O sea, cuando yo empecé a evaluar, cuando me dijeron, no, tú das el diezmo de todo lo que recibas. Entonces, cuando yo empecé a evaluar, yo estaba dando mucho más del diezmo. O sea, yo estaba dando todo. Yo entendía que el momento de la ofrenda era un momento para dar todo lo que tenías. Y si me agarraba la billetera gordita, llena, pues ahí perdí porque todo es para Dios. Y cuando puse la calculadora en mis finanzas, me perjudicó por un tiempo, hasta que sí, muy sensible a lo que el Espíritu Santo me habla, Claro. el Señor me dijo, no, pero suelta la calculadora. Aprendiste el principio, pero no es para que andes con una calculadora, porque literalmente andaba dando hasta los centavos. O sea, si el diezmo era $77.55, daba lo justo con los centavos. Y hey, qué lindo la gente que empieza por ahí, pero Claro. definitivamente hay un momento donde tienes que romper eso, porque terminas estando preso de la obligación simplemente de responderle a Dios con la exacta décima parte de todo lo que recibes. Pero hace parte de la inmadurez, o sea, claro. Sí, Del aprendizaje. Del aprendizaje y hay que decirlo, o sea, no, la gente se puede incomodar con que yo diga inmaduro, pero yo estoy hablando de que yo era un inmaduro, sí, y que estaba midiendo hasta los centavos. Y luego empieza un proceso de consolidación y de madurez en la administración de las finanzas para entender que esto tiene que ver mucho más que con sacar la calculadora y hacer el porcentaje, porque el Señor empezó a decir, y si un día te digo que me des el 15 de eso, y si entonces te pido que me des el 20, y si un día te pido que me des el 50, o sea, ¿vas a escucharme a mí o te vas a aferrar a la ley, por así decirlo? Y ahí empezó definitivamente un cambio de corazón. Conectemos esto con Génesis 28, porque este pasaje nos termina de alinear y nos ayuda a comprender por qué entregamos el diezmo en la iglesia local. Claro que sí. Génesis 28 del 20 al 22. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Mira, en Génesis, ¿verdad? Vemos ya una revelación muy contundente y un compromiso, ¿verdad? Este es un compromiso que nace. Ahí vemos el diezmo como un compromiso personal y también como un sello sobre la casa de Dios. Entonces, en este pasaje creo que definitivamente Jacob ya nos está introduciendo en que podamos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo Él es nuestro protector en todo lo que hacemos, en el camino, en lo que recorremos, y cómo Dios se convierte en el proveedor de nosotros para alimentarnos de la ropa. Vemos al Dios proveedor, el que nos viste, el que nos da para vestirnos, y el que cuida nuestra salud. O sea, vemos tres cosas que Jacob encontró. Dios me alimenta, Dios me viste y Dios me mantiene saludable, me mantiene sano. Entonces dice, si yo regreso a la casa de mi padre, veré que estas cosas están pasando en mi vida, y mi señal de la revelación que tengo de Dios en mi vida será que le voy a dar de vuelta a Él el diezmo de todo lo que Él me entregue. Y creo que hay un momento en nuestra vida de cristianos, como hijos de Dios, que tenemos que entender
que el diezmo es de Dios, que se lo entregamos porque Él es el proveedor de todo lo que recibimos y que cuando estamos entregando el diezmo estamos como Jacob haciendo un voto. Un voto. Estamos teniendo un compromiso, estamos testificando que Él es el que nos alimenta, Él es el que nos viste y Él es el que nos mantiene saludables. Y creo que eso nos lleva a una dimensión completamente diferente. Así es. Es un voto que creo yo que todo cristiano debe hacer en algún momento de su vida. Sí. Hay un tiempo donde todos vamos a ser retados a obedecer a Dios, no solo en la parte de diezmar, sino de ir más allá, de dar más y definitivamente viene una bendición mayor. Nosotros cuando damos, no le estamos dando a Dios porque Dios necesite algo de nosotros. No. Nosotros damos porque necesitamos desprendernos para que Dios entonces ponga su mano, porque muchas veces en nuestra naturaleza tratamos de tener el control de las cosas, claro. Tratamos de estar seguros. No, tengo eso aquí, pero yo voy a estar bien con esa platica que tengo ahí. Tremendo. Cuando nos desprendemos y entendemos que debemos darle a Dios, le estamos dando permiso a Dios para que Él sea el que gobierne todas las áreas de nuestra vida. Excelente. Aquí no solo está hablando de una bendición económica, está hablando de una bendición integral. Y eso es muy poderoso. A eso voy. Dos cosas que me impactan de esta porción, y es que Dios es integral. Dios nos provee de manera integral. Porque ¿de qué nos sirve tener vestido, pero si no estamos bien de salud? Claro. ¿De qué nos sirve tener salud si no tenemos qué comer? Entonces, como que Dios piensa en todo y nos quiere proveer integralmente, y eso es algo que tenemos que valorar y que tenemos que decir, Señor, o sea, soy consciente, tener conciencia de eso. Y lo otro que me parece muy lindo es que definitivamente el Señor es un Dios generacional. Y aquí Jacob simplemente está haciendo lo que vio hacer a sus antepasados. Entonces, estos son principios que tenemos que entregar a las siguientes generaciones. No se puede morir en nosotros, porque si Dios nos prospera y nos bendice a nosotros, pero nos quedamos con eso ahí encerrado, va a llegar un momento en donde la bendición va a parar si no la perpetuamos, claro. Si no le enseñamos a nuestras generaciones cómo Dios fue que nos prosperó y cómo fue que nosotros fuimos mudados de un estado de escasez, no solo mental, sino también material y espiritual, claro. A un estado de abundancia integral. Entonces, es algo, o sea, Dios nos provee integralmente y Dios quiere que esa provisión sea herencia, que no se quede solo en una generación, sino que se perpetúe y que sea como un legado. Y decía Diana que hay un momento en la vida del cristiano donde esto tiene que convertirse en una revelación. Y hoy por hoy nosotros seguimos viendo cristianos que pasan los años y todavía ni siquiera han empezado por el principio. Todavía están atrapados en una mentalidad mundana donde ni siquiera son capaces o tienen miedo o el egoísmo o la propia avaricia o el desorden muchas veces. Ni siquiera han puesto en orden el diezmo y son cristianos que ya tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y pueden morir sin vivir el principio. Y esperamos que este mensaje cale profundo en el espíritu y en el corazón de la gente. Yo quiero decirte que hay un momento donde el cristiano tiene que rendir sus finanzas a la soberanía de Dios. Y cuando rinde sus finanzas a la soberanía de Dios es porque está haciendo un voto y está entregándole al Señor lo que le tiene que entregar y se está garantizando su alimento, su vestido, está garantizando su propia salud. Y salud no solamente que vamos a estar aliviados, que no nos va a dar una enfermedad, tiene que ver también con la salud emocional. Entonces el diezmo se convierte en un acto de seguridad. Ese es nuestro seguro, en un cordón de seguridad. Hoy por hoy, la gente invierte en seguridad médica, en seguridad de enfermedad, seguridad de muerte. Hay casas aseguradas, carros asegurados, bienes asegurados. Y gente que no está asegurada. Pero gente que realmente no está usando las finanzas para vivir en la seguridad de Dios. Entonces, por eso tú ves muchos cristianos que no están en paz, porque las finanzas no están en orden
Y si las finanzas no están en orden, definitivamente no va a haber paz. El diezmo es un principio espiritual. Esto no tiene que ver con cómo el pastor lo maneja, cómo en la iglesia se maneja, cómo se distribuye. Es un principio espiritual. Si lo vivimos, Dios se va a manifestar porque estamos reconociendo que Él es Rey, que Él es Señor y que Él es soberano en nuestras vidas. Y hay 5 puntos principales que me gustaría que compartiéramos y que cada uno de nosotros pueda hablar de ellos, porque en el ejercicio de diezmar, en el principio de diezmar y de entregarle a Dios lo que a Él le corresponde, podemos destacar 5 puntos principales y vamos a ir entre todos fluyendo en ellos, comenzando por Dianita, para que todos podamos estar en esa misma página y entendamos cómo el diezmar es un ejercicio en donde se puede terminar destacando de 5 maneras diferentes. Punto número 1. Punto número 1. Lo presentamos como botín. Es una respuesta a Dios por la gratitud de darnos la provisión natural. Bien. Definitivamente es un botín con el cual nosotros expresamos ese agradecimiento de lo que Dios nos da naturalmente. Y así es como se lo debemos presentar al Señor. Es tan hermoso. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia local tenemos un cofre que llamamos el cofre del reino y no tiene nada que ver, o sea, no en todas partes se tiene que llamar así. Hay lugares donde se pone un alfolí, que es donde se ponen las ofrendas, y hoy por hoy hay muchas iglesias que tienen lugares específicos donde se depositan las ofrendas y todo eso. La verdad de cómo lo llamemos no es aquí lo importante, es el corazón con el que vivimos estos principios. Pero yo veo en ese cofre del reino, como le llamamos en nuestra iglesia local, muchas veces personas que van con tanto gozo en ese momento a entregar el botín diciendo: tú me diste esta victoria, tú me diste esta recompensa y estoy aquí testificando que tú eres mi proveedor. Y creo que así como hay un momento donde cada uno como cristiano tiene la responsabilidad de vivir este principio, el hecho de poder testificar y llevar el botín termina de engrandecer la obra de Dios en nuestras vidas. Ese es definitivamente el primer punto. Y como segundo punto, ¿cuál tenemos? Como segundo punto tenemos que garantiza la presencia de Dios con nosotros y su protección. Y esto es contundente porque cuando vivimos principios del reino y cuando vivimos sobre todo este principio, vamos a proteger las finanzas de nuestra casa. Muy bien. Vamos a garantizar, nos va a garantizar el Señor que Él nos va a seguir dando y que Él es que su escudo, que Él es nuestro escudo y que Él es nuestra protección para que cuando te sientes desprotegido es cuando te sientes no tengo nada, no tengo como un refugio, pero Dios siempre nos da, siempre nos provee. Entonces la verdad es una garantía de su presencia. Y si estamos bajo sus alas, estamos bien. Seguros. Estamos seguros. Lo que pasa es que si esto es espiritual, ¿verdad? Si estamos diciendo, estamos sentando el precedente. El diezmo es algo espiritual. Entonces, si esto es espiritual, cada vez que nosotros le entregamos al Señor lo que Él nos pide, ¿verdad? Como decíamos en episodios anteriores, lo que debemos y lo que tenemos. Lo que debemos moralmente y lo que tenemos bíblicamente que entregarle a Dios. Entonces, cada vez que nosotros lo estamos haciendo, la palabra de Dios dice que Él va a reprender espiritualmente a lo que quiere venir a devorar. Hay un devorador que quiere destruir en lo natural, quiere destruir en lo emocional, quiere destruir en todas las áreas, quiere destruir nuestra revelación de Dios. Entonces, cada vez que nosotros lo hacemos, esa es nuestra garantía que el devorador no va a ser reprendido por nuestra oración, por nuestro ayuno, por nuestra intercesión. Va a ser Señor. Por el mismo Dios. Porque Él está diciendo, no, es que ellos pusieron todo a mis pies y yo me voy a encargar de que todo lo que ellos hagan prospere. Porque me están regresando lo que me pertenece y me han regresado esa autoridad. Bueno, yo quiero dar también mi punto antes de que cada uno de ustedes dé otros dos más. Pero, y créanme, hay gente, yo siento testificar en el espíritu que se sienta a escuchar el podcast, a escribir, porque incluso pueden poner pausa para escribir, volverle a darle play, porque en realidad hay herramientas tan preciosas y útiles
que nos edifican. El diezmo como principio testifica que siempre vamos a tener la provisión integral. Lo decíamos hace algunos minutos. Tenemos alimento, tenemos vestido y representa la sanidad. O sea, esto no solamente tiene que ver con lo natural, también tiene que ver con lo espiritual. Claro. Es tan espiritual como natural. Y es la manera en la que nosotros garantizamos que estamos siempre vamos a tener la provisión de Dios, porque es el alimento en todos los sentidos, no solamente para sobrevivir en este cuerpo natural, sino también el alimento para sobrevivir en lo espiritual. Claro, los cristianos que diezman, que tienen el sistema financiero bien alineados, son cristianos espiritualmente más maduros, mucho más fuertes y mucho más fortalecidos. Y también tiene que ver, obviamente, con el vestido. El vestido tiene que ver con cobertura, tiene que ver con hogar, tiene que ver con casa, tiene que ver con lo que nos ponemos, tiene que ver con lo que nos cubre, tiene que ver con ese linaje, claro, las vestiduras de Cristo, tiene que ver con todo lo que nos cubre. No tienes harapos, tienes ropa fina. Por supuesto, Dios nos ha vestido con las vestiduras celestiales. Y por supuesto, esa sanidad, esa salud que representa, no quiere decir que entonces si diezmo no me voy a volver a enfermar, no me va a dar una gripa. No. Por supuesto que no habla de eso, pero sí hay un cuidado de Dios en nuestro cuerpo y eso es lo que tenemos que ver, que es tanto natural como espiritual. Uno más, Dianita. Punto número 3. El 4. El 4, perdón. Es un cinturón de seguridad, un pacto que garantiza que volveremos salvos a la casa de nuestro Padre Celestial. Uy, tremendo. Saben que muchas veces vemos cristianos que quizás son muy prósperos, pero hay algo que está faltando y es que están caminando con puertas abiertas. Okay. Cuando tú no estás viviendo en los principios de Dios, es como que estás caminando con las puertas abiertas para recibir dardos y eso es lo que el diezmo te protege de que esos dardos no te golpeen. Excelente. El diezmo te guarda, te asegura que tú vas a llegar bien a tu destino. Y eso es muy tremendo porque no hay nada mejor que caminar confiados. Muchas veces estás preocupado por cómo voy a hacer esto, cómo voy a, lo que hablabas de la leche, cómo voy entonces a proveerle leche a mi hijo si me falta esto. Pero cuando vivimos en el principio, estamos seguros de que la provisión va a venir. Maravilloso. El Señor es sorprendente. Esta semana me dieron un regalo y era un regalo, quizás la persona no está en su mejor momento financiero, pero me dio un regalo de lo que tiene. Ay, qué hermoso. Me llevaron algo de comer y me pareció tan impactante porque yo le decía, eso es una semilla que estás poniendo de seguridad en tu casa. Qué bello. Es una semilla que tú estás poniendo porque muchas veces pensamos solo en lo económico y no se trata de eso. Va más allá y definitivamente el Señor cierra toda puerta que esté abierta cuando nosotros caminamos en estos principios. Son puntos que se destacan, esto que estás diciendo, porque diezmar crea una conexión con la casa espiritual. Sí, claro. Crea una conexión con nuestra iglesia local. Eso quiere decir que tienes un compromiso. Un compromiso real con tu pero casa. es que esa casa local, esa iglesia local representa la casa de Dios. Claro. Y la casa de Dios representa la paternidad de Dios. Entonces, cuando nosotros damos, estamos contribuyendo. Hay un momento donde el niño se hace joven y empieza a generar recursos. Entonces, a mí en mi casa me dieron todo. Y me dieron educación y me dieron alimento. Y créanme que comía chévere, o sea, comía bien. Y me daban para vestir, me daban educación. Me dieron todo lo que me podían dar. Y en mi casa mis padres fueron muy generosos conmigo y trabajaron para darme todo lo que podían. Sin nosotros ser una familia rica, ¿verdad? En términos naturales. Cuando yo empiezo a trabajar, entonces lo primero que me dice mi mamá, mi hijito, qué bueno que va a empezar a trabajar, qué bueno que vas a empezar a generar recursos. Quiero que sepas que a partir de tu primer salario, tú eres encargado de pagar los servicios de la casa.
Uy, a mí eso, la verdad, no me gustó. O sea, era mi primer salario. Hay varios cristianos que no les gusta el diezmo. Por supuesto. Son como, ¿qué? Era mi primer salario. O sea, yo tenía mi primer trabajo, me conseguí un buen trabajo. Yo iba a tener un cheque que para mí ya era como, wow, ya voy a manejar un presupuesto. Y la primera instrucción de mi madre fue, tú ahora eres responsable de pagar los servicios de la casa. Entonces, el cristiano que no diezma no está siendo responsable con los servicios de su casa. No está siendo responsable. Si no diezmamos, no estamos conectados con la casa del Padre. Y por eso esto hasta incluso puede decirse que si alguien no lo hace, está en pecado. Está pecando contra Dios, porque aún teniendo recursos para participar de la edificación del hogar de Dios, de la casa del Padre, es egoísta y dice, no, pues yo no soy hijo, yo no diezmo porque no tengo un compromiso con este Padre, ¿verdad? Yo voy a esta casa de paso, uso la casa, adoro en la casa, uso los servicios, uso los servicios de la casa, consumo las cosas de la casa, pero no participo de la edificación de la casa. Entonces, si este es una alerta para aquellos que no diezman y decirles, es el momento de dejar de comportarte como un niño, tomar responsabilidad y ordenarte, poner los pagos mensuales como si fuera tus otros gastos de la casa. Y claro, el soltero tiene que ser responsable por sí mismo. Pero si estamos casados, alguno de la casa tiene que tomar la autoridad y ser luz para poderse responsabilizar con la administración de las finanzas con respecto a la casa de Dios, porque ese va a ser el cinturón de seguridad de que vamos a poder volver a la casa del Padre y disfrutar de todos los beneficios que esta nos ofrece. Claro. Y dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero hay cristianos que ya tienen el conocimiento. Claro. Hay personas que ya lo saben, entonces ellos no van a perecer por falta de conocimiento, van a perecer por negligencia. Y la negligencia es igual a desobediencia. Entonces, y la palabra de Dios también dice que el Señor se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Entonces no es dar por dar, es dar porque estamos siendo obedientes al Señor. Entonces es una línea muy finita que tenemos que saber que no la podemos transgredir, porque el Señor sabe quién sabe. Claro. ¿Me hago entender? Sí. Él sabe quién sabe y él sabe quién no sabe. Claro. Entonces, cuando tú no vives un principio porque no lo conoces, estás padeciendo, estás pereciendo por tu ignorancia. Igual tienes una cosecha. Igual tienes una cosecha, una consecuencia. Pero cuando ya tú conoces el principio y no lo estás viviendo, en verdad tu pecado es desobediencia. Claro. Estás desobedeciendo a Dios de frente, porque ya sabes. Entonces, la verdad hay que estar ahí como que muy pilas, porque es algo que el Señor nos dice, ok, empieza por algo, empieza por el principio. Y ya después, así como tú, dar generosamente y dar sin hacer cálculos. Sin calculadora, y dar sin calculadora, porque Dios no se pone y dice, ok, no, ya comió dos veces. Ya no le voy a dar más. No, el Señor es súper generoso con nosotros. Y tiene más para nosotros. Y tiene más, pero nosotros le ponemos límites a él. Él dice, hasta ahí vas a hacer, ok, entonces yo también hasta aquí. Pero no es porque Dios sea mezquino, es porque nosotros mismos le ponemos un límite. Claro, ¿estamos listos o no estamos listos? Quedan pocos minutos antes de terminar este episodio, pero el último punto, bueno, recapitulando y hace el último punto. Okay. Recapitulando, primero es un botín, segundo garantiza esa presencia de Dios, tercero representa la provisión integral, cuarto es ese cinturón de seguridad para volver a la casa del Padre. Y el quinto es una señal, un instrumento para edificar la casa de Dios que representa un pacto perpetuo de todo lo que me des. De todo lo que me des. ¿Qué habla esto? De un compromiso. De todo lo que me des, quiere decir que estoy comprometido. Los regalos de cumpleaños, lo que recibí extra, los de Navidad, lo que se recibe a final de año, de una herencia, de una venta, yo no trabajo vendiendo, pero vendí algo. O sea, es de todo lo que me des, de todo lo que llega a mis manos. Que yo fui
fiel durante todo el año con mis impuestos, di el diezmo de todo lo que recibí y al final el gobierno me entregó un dinero adicional. También de eso tengo que dar si yo ya había dado el diezmo. Niño, niña, de todo lo que me des. De todo lo que me des, porque esto es un ejercicio. ¿Y cómo se practica el ejercicio? Realizándolo, haciéndolo y esforzándolo. Esperamos que esto sea de mucha edificación, de mucho impacto para ti. Lo hacemos con el corazón y con el deseo de edificarte y que tú puedas tener revelación. Así que nos vemos en el próximo episodio con un podcast más de finanzas. Los esperamos.